en el marco del segundo Congreso Provincial de Enseñanza de las Ciencias Naturales 2020-2021. En esta ocasión la temática es Vida en la Naturaleza, una propuesta de organización, y la misma está a cargo del licenciado Manuel Sebastián Lindrisi Dagfar, a quien le... Bueno, a continuación voy a presentarlo a Manuel. Manuel es de Río Cuarto, provincia de Córdoba, profesor y licenciado en Educación Física, guía de trekking, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde se desempeña como docente del Departamento de Educación Física y es integrante del equipo de gestión de la Facultad de Ciencias Humanas. Desde el 2014 trabaja como guía en la montaña y en el 2017 creó MONS, Actividades de Montaña, empresa que se dedica a realizar trekking y ascensos en diferentes montañas del país. Es expositor y disertante y participó en diversos proyectos de investigación y publicaciones, y actualmente se encuentra realizando una maestría en Gestión y Desarrollo del Turismo. Así que más que bienvenido, Manuel, muchísimas gracias, un gusto tenerte acá, presente. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio para poder conversar un poco en este contexto y poder tener la oportunidad de seguir formándonos, porque siempre son oportunidades lindas para poder continuar con lo que nos gusta hacer en este caso. Muy bien. Bueno, una recomendación nomás antes de empezar, Manuel, a los presentes, que pueden ir realizando sus preguntas en el chat para luego transmitirla a Manuel y realizar el conversatorio. Y si necesitan, quieren hablar, escriben pido la palabra y así le activamos el micrófono. ¿Estamos? Bienvenidos nuevamente a todos, a Manuel, y bueno, cuando quieras, Manuel, te escuchamos. Bueno, bienvenidos a todos y a todos. Les comento que voy a presentar pantalla ahora, una presentación que tengo, y les voy a dejar de ver. Tampoco voy a ver el chat, así que por favor si me pueden avisar si hay consultas y eso mientras hablamos. Sí. Genial. Yo te voy avisando cualquier cosa, Manuel. Dale, bárbaro. Vamos a presentar por acá. Avísenme cuando se empiece a ver, así puedo... Bueno, mientras tanto les voy contando ahí un poco, como comentaban recién en la presentación, soy profe y licenciado en Educación Física y desde este lugar me voy a parar para hablar porque, digo, hago esta aclaración porque tal vez use como terminologías que están bastante asociadas a la enseñanza o a la educación y no es casualidad, digo, es intencional porque responde también a una serie de investigaciones que he hecho, que una ha sido fruto de mi trabajo final de licenciatura, que era pensar cómo la educación física se hacía cargo de la vida en la naturaleza, y desde ahí pensarlo como una propuesta de organización, que es el nombre que lleva la charla de hoy. Es interesante pensar los orígenes cuando empezamos a pensar en la vida en la naturaleza desde la educación física. Digo, uno asocia siempre la vida en la naturaleza a la educación física, y eso pasa como medio desapercibido si uno no se pone a pensar por qué pensamos en vida en la naturaleza como parte de la educación física. Hay algunos autores que hablan, y Crisorio precisamente habla de que la vida en la naturaleza está medio como de casualidad en la educación física, porque toda la fundamentación que tiene la vida en la naturaleza para ser parte de la currícula tiene que ver con fundamentaciones mucho más ambientalistas y que hubiese sido tal vez mucho más pertinente que esta disciplina o esta práctica de vida en la naturaleza sea tomada por disciplinas como la biología o las ciencias ambientales y no la educación física. ¿Por qué lo tomó la educación física? Porque llegó antes, nada más que por eso. Entonces, en la presentación van a notar que yo hago como un pequeño esfuerzo para pensar en qué lugar tiene el cuerpo y el movimiento dentro de las propuestas de organización que hagamos,
o que se hagan, la idea es invitarlos a que ustedes puedan pensar esta manera de organización como una manera posible de muchas que ya existen y de todas las que puedan ustedes mismos crear, porque las herramientas para crear propuestas y más propuestas en la naturaleza van a ir cambiando y se van a ir adecuando siempre a quienes estemos pensando en proponerles eso. Entonces, no hay herramientas cerradas, no hay formatos acabados, sino que son simplemente lineamientos para pensar y propuestas que van mutando. Bien, ahí un poco también la presentación contaba, yo desde el 2014 que me dedico a trabajar también en la montaña, además de dar clases en la universidad, y eso me ha dado muchas experiencias vinculadas más allá de la naturaleza, digo, a poder resolver situaciones que no se presentan como uno las hubiera querido que se presenten. Y no lo digo en tornos de accidentes, sino más bien de cuestiones de contingencias climáticas, por ejemplo, o de situaciones que pueden pasar cuando uno pasa mucho tiempo en la montaña y con grupos de personas, en actividades turísticas principalmente. Y en 2017, bueno, creé como mi emprendimiento, el cual hoy continúa por suerte, más allá de que por pandemia estemos más en casa que nunca. Eso nos ha dado mucha práctica o mucho ejercicio de pensar y repensar propuestas y alternativas para las actividades que nosotros hacemos, que son principalmente trekkings, travesías y ascensos a las montañas. Yo vivo en Río Cuarto, trabajamos mucho acá en la provincia de Córdoba, que tenemos las sierras muy cerquita, pero también trabajamos mucho en la cordillera de los Andes, en montañas como, por ejemplo, Aconcagua, que fue una de las últimas que estuvimos visitando este verano, y varias montañas más. Pensar en trabajar, al menos para mí, en la vida en la naturaleza con tanta frecuencia, sin pensarlo asociado a espacios donde podamos estar enseñando algo más que caminar en la montaña o enseñando además de caminar y disfrutar en la montaña, es algo que a mí me atrae y creo que en parte del trabajo que lo hago por eso, porque encuentro en la naturaleza un escenario súper favorable para la transmisión de contenidos que, si bien es un contexto como informal o no formal, en realidad informal de educación, me parece que siempre está bueno poder, digo, soy docente principalmente y por eso les decía que desde el lugar de profe como que me paraba para hablar, porque cuando uno es docente medio que está atravesado por la profesión y el estar atravesado para mí implica poder encontrar escenarios potables posibles de enseñanza, aun cuando no sean los contextos como un aula o cuando no sea con un grupo de estudiantes que estemos realizando las actividades. Así que bueno, desde este lugar de la docencia también, la propuesta de organización tiene que ver con pensar a la vida en la naturaleza como un espacio más que es necesario planificarlo. Y acá está como la pregunta disparadora de por qué será importante planificar los encuentros o las salidas a la vida en la naturaleza, y tal vez, si somos docentes, sea de la especialidad que sea, uno entiende que planificar siempre es importante porque estamos prefigurando una realidad que puede ser posible, estamos pensando en escenarios que se nos pueden presentar para trabajar sobre algo que nos interesa. En este caso, conectar con los ambientes naturales. Estoy diciendo muchas veces naturaleza. Cuando lo pensamos a estas planificaciones en contextos donde no tenemos los esquemas de confort que tenemos en una ciudad, las planificaciones ganan mucha más importancia y se vuelven un eje fundamental, porque más allá de la actividad en sí que vamos a realizar, tenemos que hacer un esfuerzo grande por garantizar ciertas características del escenario que por sí sola no están. Y con esto me refiero a que necesitamos garantizar de los lugares a donde vamos
Por ejemplo, tener agua para tomar, que parece una cuestión súper resuelta cuando lo pensamos desde la ciudad, pero cuando vamos a los escenarios, como ustedes dirán, a los humedales, o yo, o más en esta zona del país, vamos más a la montaña, necesitamos empezar a resolver estas problemáticas que se nos aparecen, que no están directamente vinculadas con lo que yo quiero transmitir o con la vivencia que voy a hacer en el lugar, porque tal vez como una salida, no sé, de biología en la que vamos a analizar cierta característica de la flora del lugar, no estoy pensando en que el agua va a ser una complicación, pero lo termina siendo si no tengo resuelto dónde voy a tomar agua o cómo voy a tomar ese agua. Entonces, pensar la vida en la naturaleza es no solo pensar en qué contenidos quiero trabajar yo o qué actividad voy a hacer en ese escenario natural que me lo permite y que la conexión que generamos va más allá del escenario, sino también nos invita a pensar y nos obliga a resolver ciertas estructuras de confort que van a hacer a que nuestra estadía en ese lugar sea lo más placentera y segura posible. Entonces, pensar en estas planificaciones, muchas veces, cuando uno, me ha pasado a mí, o por ahí me pasa, soy profe de la materia Vida en la Naturaleza en la universidad acá en Río Cuarto, y cuando trabajamos con los estudiantes de estas temáticas, muchas veces pasa que pensar en las planificaciones es pensar directamente en qué actividades voy a hacer en el lugar, y no en la seguridad que necesito construir en ese lugar al que voy. Esa seguridad que necesito construir, por más que sean lugares muy, muy conocidos, muy transitados, o que hayamos frecuentado muchas veces, es necesario que se construya igual. Pienso en las salidas, por ejemplo, a remar en los ríos, que por más que uno ya haya realizado determinados trayectos muchas veces, esas planificaciones de la seguridad, que probablemente incluyan el uso de un chaleco salvavidas, aunque digan, che, no, pero si esto yo lo hice un montón de veces, no me va a pasar nada, no me pasó nada antes, ¿por qué ahora me va a pasar? Hacemos un paralelismo con la montaña que acá en la provincia de Córdoba el cerro más alto es el Cerro Champaquí, es el más conocido y el más transitado también. Y muchas veces pasa que por ser conocido, porque todos conocemos a alguien que lo subió alguna vez y porque preguntás por el Champaquí y te dicen, ay, sí, es muy fácil, todos fuimos, empezamos a proponer actividades donde no planificamos ciertas cuestiones, como por ejemplo la seguridad, la orientación o dónde me voy a alojar, y ocurren noticias como esta que, aún con niños, se perdieron en el Champaquí y fueron rescatados. Digo, y fueron rescatados es pensar también que nuestras acciones tienen o resuenan en la sociedad. Más allá de que esto fue noticia, digo, lo que nosotros podamos hacer conlleva una responsabilidad y probablemente si nosotros no gestionamos bien los riesgos de la actividad que estamos proponiendo, pongamos en peligro a más gente para que nos tenga que sacar de esa situación. Si yo me fui remando a un lugar donde no conocía y no puedo volver, o me perdí o me desorienté, probablemente alguien salga a buscarme y ese alguien se está poniendo en riesgo también para ir a buscarme a mí. En la montaña pasa mucho esto, que se pierde gente y patrullas de rescate, bomberos, o según el lugar en el que se esté, tienen que salir a buscar. Ese salir a buscar implica mucho movimiento de personas que se están poniendo en riesgo para sacar de situaciones a personas que probablemente podrían haber evitado eso planificando lo que se iba a hacer. Acá en Córdoba hay un diario muy conocido que tiene un buscador de noticias y escribís la palabra Champaquí y te aparecen un montón de noticias que están vinculadas a la gente y a las pérdidas en el Champaquí. Aparecieron los turistas rosarinos extraviados, desorientados, y en un campo aparecieron en el Champaquí, y bueno, muchas discuten cómo evitar los extravíos, muchas noticias vinculadas a esto, a pensar cómo, digo, para que pensemos cómo podemos evitar o cómo podemos construir entornos seguros para nuestras actividades. Sea en el escenario que sea, yo uso Champaquí porque es
lo que más se asciende acá en Córdoba, y lo más conocido y lo más subestimado también, justamente por conocido. Entonces, pensar la planificación en este tipo de actividades más es pensar también, y como un requisito fundamental, en construir seguridad alrededor de lo que nosotros querramos hacer. Si nosotros vamos con una salida de un colegio, planificaremos qué actividades queremos trabajar en función de contenidos, en función de los objetivos que estemos persiguiendo y en función de las estrategias metodológicas que vayamos a utilizar. Pero también tenemos que pensar en cómo podemos hacer esa actividad segura. Porque si vamos a un entorno natural, probablemente estemos resignando muchas comodidades que tenemos resueltas en la ciudad, que nunca se nos cruzan por la cabeza pensarlas como una posibilidad. Este ejemplo del agua que les daba. Nosotros en cualquier lugar de la ciudad sabemos que abrimos una canilla y tenemos agua para tomar, o al menos así sucede en la mayoría de las ciudades. El acceso al agua potable no está garantizado en todo el mundo por igual. Entonces, como eso lo tenemos muy resuelto en las ciudades, no lo tenemos en cuenta al momento de pensar actividades, o no se lo tiene en cuenta al momento de pensar actividades. Entonces, la planificación de este tipo de actividades tiene que pasar por ese lugar también. Un poco lo que les contaba de que me paro como docente de educación física para hablar de estas cosas, es que trazo un paralelismo con la construcción de las planificaciones o la construcción de las actividades de vida en la naturaleza, pensadas como en el proceso de construcción de instancias de enseñanza. Planificamos lo que queremos enseñar, lo llevamos adelante, lo implementamos y después evaluamos lo que se hizo. Con la vida en la naturaleza y con las salidas al medio natural, y con la construcción de seguridad, que es lo que más vamos a trabajar hoy, porque la vida en la naturaleza puede ser escenario, o la naturaleza puede ser el escenario para trabajar muchísimos contenidos. Si lo pensamos desde la educación física, trabajaremos contenidos vinculados al cuerpo, al movimiento y a cómo esa motricidad es particular en estos entornos, pero no necesariamente lo podemos pensar para esa disciplina. Entonces, pensar la vida en la naturaleza, la construcción de la seguridad como en paralelo con el proceso de enseñanza, es pensar en una planificación, una implementación y una evaluación, y acá lo sintetizamos con 3 preguntas. Cuando hablamos de planificación, vamos a pensar con qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. Cuando hablamos de implementación, estamos hablando del acto en sí, del momento en el que se lleva a cabo la propuesta, cómo estamos haciendo lo que fuimos a hacer. Y cuando hablamos de evaluación, ahí dice la palabra viaje, cómo estuvo el viaje, porque pienso naturalmente en viajes. En estos lugares, en estos contextos, pensar en las planificaciones es pensar en cierta cantidad de puntos que me garanticen esto que decía que en las ciudades lo tenemos resuelto. Nuestra planificación principalmente va a tener objetivos, y estos van a ser como fundamentales, más allá de qué estemos persiguiendo con las actividades que hagamos. Nosotros tenemos que saber qué queremos hacer, porque en función de esa construcción de objetivos, va a ser cómo voy a planificar después. No es lo mismo si mi objetivo es ir a disfrutar 2 días a las sierras, o si mi objetivo es construir instancias de aprendizaje durante 3, 4 días en entornos naturales que no necesariamente sean la sierra, pero que vamos a tener que tener ciertas pautas para construir esos entornos seguros de enseñanza-aprendizaje. Otra parte importante de la planificación es la información del lugar a donde vamos a ir, que parece una obviedad, pero en el ejemplo de recién del Champaquí lo veíamos. Mientras más información podamos recabar de ese lugar, que ahora vamos a ir también desarmando un poquito estos puntos para analizarlos un poco más en profundidad, más seguros nos vamos a sentir al momento de estar en ese espacio. No es lo mismo conocer mucho un lugar porque lo estuve analizando desde casa, hoy hay un montón de herramientas tecnológicas para hacerlo, que haber viajado, que haber estado en ese lugar, que haber podido tener experiencias parecidas a las que estoy pretendiendo construir, porque eso nos da pautas. Por ejemplo, una información valiosa que nos da haber estado en el lugar es saber que algo
Yo lo linkeo muy rápidamente a la montaña porque el agua en la montaña es un problema. Se presenta como un problema si no sabemos dónde buscar agua, de qué arroyos se puede tomar o de qué arroyos no, de qué vertientes está buena el agua, de qué vertientes no está buena, o hay ciertas montañas que en determinada época del año en un lugar hay agua y en otros lugares no. Entonces esa información se puede conseguir a través de personas que conocen, a través de guías, a través de internet, que hoy hay muchísima información disponible, pero siempre está bueno pensar que estar antes en los lugares, conocerlos, habitarlos, transitarlos antes, nos da una seguridad extra a nosotros al momento de estar en esa situación. Si hay dudas, consultas o preguntas o quieren acotar algo mientras yo voy hablando, no hay ningún problema, ¿eh? Venimos bien. Todavía no hay nada. Se viene entendiendo, yo no los veo, no los leo. Así que... Viene bien, parece Manuel, veo cabezas moviéndose, así que no hay ninguna pregunta todavía. Bárbaro, gracias por ser mi faro ahí, orientándome. Otro punto importante es, acá yo lo nombro como equipamiento general, es pensar qué voy a necesitar en ese lugar cuando vaya. ¿Qué cosas hacen falta para la actividad que yo estoy pensando? ¿Voy a acampar? Necesitaré carpas, necesitaré una cocina para cocinar, necesitaré que la gente que vaya tenga su bolsa de dormir, tenga su aislante, tenga, bueno, ciertos materiales que se van a ir desprendiendo de qué voy a hacer yo en el lugar. Esto lo tengo que pensar muy bien antes de emprender como la actividad, porque la vida en la naturaleza no tiene kioscos, al menos no los tiene cerca, y está bueno que todo lo que podamos pensar desde casa antes de salir quede resuelto para que no se conviertan en problemas una vez que estamos ahí. Lo mismo sucede con el abastecimiento de la alimentación, y lo tengo como separado a abastecimiento porque sucede mucho cuando vamos a entornos naturales que si nos alejamos mucho de ciudades grandes, cada vez se complica más conseguir cuestiones que en nuestras ciudades las tenemos resueltas. Digo, pensar en comprar, no sé, o en cargar nafta, a veces no es tan sencillo cuando nos alejamos de las ciudades grandes, y eso lo tenemos que tener previsto antes, porque si voy a hacer un viaje, por ejemplo, tengo que saber dónde son los últimos puntos donde puedo adquirir ciertos elementos, por más que más adelante tenga localidades que tengan comercios. Lo mismo con la alimentación, dónde conviene comprar la comida, dónde no. Qué sé yo, si yo estoy en Río Cuarto y voy a viajar a Reconquista, bueno, probablemente el lugar más adecuado para comprar frutas sea Reconquista cuando llegue y no acá, que tienen que aguantarse todo el viaje. Pero eso no sucede, en mi ejemplo, cuando voy a la montaña, porque en la montaña no venden frutas, entonces las tengo que comprar en la última ciudad, y sí, las frutas se tienen que aguantar todo ese viaje, y ahí empiezan a jugar como ciertos parámetros de, bueno, lo que compro, cuánto me dura y cuándo lo voy a consumir, que todo eso lo tenemos súper resuelto acá en casa, pero en este tipo de actividades empiezan a ser condicionantes de lo que yo quiero hacer. Lo mismo sucede con los transportes, cómo voy a llegar al lugar, cómo van a llegar las personas que estoy proponiendo en esta actividad a ese lugar, qué necesito, transportes de pasajeros, necesito transportar cargas, cómo las voy a transportar esas cargas. No sé, se me ocurre un ejemplo, tengo un amigo en Buenos Aires, en el Delta del Tigre, que hace travesías en kayaks, y ellos se van a islas donde el único acceso que tienen es por agua, entonces tienen 3 kayaks destinados solos a cargar comida y equipos, entonces lo atan adelante del kayak que van remando ellos, y tienen ese transporte de carga improvisado para poder llevar el equipo que necesitan para las actividades que tienen pensadas. Eso lo tengo que pensar antes, lo tengo que tener resuelto y tengo que saber qué voy a necesitar para poder hacerlo. Los alojamientos, lo mismo. ¿Voy a contratar alojamientos en los lugares o voy a hacer campamentos o mi actividad no tiene alojamiento, son actividades de un día? Bueno, todas estas cuestiones que parecen como súper obvias,
son las que, si no las prevemos antes, y no las pensamos bien y no las planificamos con la responsabilidad que se merecen, nos pueden generar problemas, y problemas como grandes, una vez que estamos en el lugar. Acá hay un punto que es el último, dice relevamiento y definición de itinerario. Cuando pienso en relevamiento, pienso en haber estado en el lugar para conocerlo en profundidad, no simplemente haberlo visto, por ejemplo, como una herramienta Google Earth, sino haber estado en el lugar, haberlo transitado, haberlo habitado y conocerlo. ¿Por dónde voy a ir? ¿Qué actividad quiero hacer? ¿La actividad que quiero hacer implica desplazamientos? Bueno, ¿por dónde me voy a desplazar? ¿Qué recorridos voy a tomar? ¿Conozco esos recorridos? ¿Sé qué lugares son seguros? ¿No? Todo ese tipo de preguntas las tenemos que tener planificadas. Y acá tengo como en mayúsculas orientación para destacarlo, porque la orientación es un contenido que se trabaja un montón desde la vida en la naturaleza en la educación física, y se lo define como a grandes rasgos en este concepto de un conjunto de técnicas y conceptos mediante los cuales definir posiciones y direcciones, bla, 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 que en realidad en la práctica hay lugares donde la orientación se lo utiliza como juego, donde la orientación se incorpora a dinámicas de juego, a dinámicas lúdicas, para trabajarlo como un contenido, así practicarlo y poder jugar y disfrutar de esta técnica. La orientación era una técnica que se utilizaba muchísimo en la vida en la naturaleza hasta hace 20 años, con la irrupción tan grande de la tecnología y de los smartphones sobre todo el mundo en su celular tiene brújula, tiene GPS, y la orientación, incluso en las mismas ciudades, pues piénsense ustedes, por ahí si han tenido la posibilidad de viajar como turistas a alguna ciudad, que la orientación está cada vez más sujeta a lo que Google Maps me esté diciendo en el momento. Si tengo que ir a un lugar, probablemente le pregunte a Google Maps, antes que a una persona que esté en la calle, cómo llegar a ese lugar. Toda esta como gran construcción de tecnología alrededor de la orientación ha resuelto muchísimas problemáticas, pero a la hora de pensar en la vida en la naturaleza, nos ha resuelto muchas dificultades, pero también, si no es bien utilizada, o si no es utilizada, que es lo que normalmente pasa, porque en la ciudad no la pensamos, se convierte en un problema grande. Entonces la orientación termina siendo un factor importante, sobre todo cuando hay desplazamientos en los terrenos donde estamos trabajando, una vez que estamos en la actividad. Por eso acá lo tengo como que es clave la atención. Ser conscientes de los lugares donde nos estamos moviendo, si nos desplazamos, buscar referencias, pensar, che, estoy armando campamento acá y voy a hacer una caminata de 1 hora. Bueno, ¿por dónde voy esa hora? ¿Ya conozco el lugar o no? Bueno, si conozco el lugar, ¿conozco realmente de ida al lugar y de vuelta? Porque en la montaña pasa que se transita por el mismo sendero, pero cuando vos subís la montaña, tu perspectiva es una, y cuando la bajás es distinta, y por más que estés transitando en el mismo lugar, el escenario que estás viendo, al ser tan amplio, es tan distinto que no tenemos referencias. Entonces la construcción y la búsqueda de referencias son importantes a la hora de pensar en la orientación. Digo, y las referencias que sirvan, lo único como clave en una referencia en el terreno es que no se mueva. No usar vacas como referencia, por ejemplo. Porque yo pasé por acá y había una vaca negra y ahora no está la vaca. ¿Cómo puede ser si yo venía caminando por acá? Bueno, las vacas caminan, se mueven, se desplazan, entonces eso no sirve como referencia, pero sí piedras, árboles, no sé, contornos del paisaje, ver la referencia que a cada uno le sirva para estar orientado en el espacio, en el lugar, porque la orientación es saber dónde estoy y saber hacia dónde voy. En esa combinación es cuando uno está orientado, porque pues nosotros podemos saber dónde estamos, pero no sabemos a dónde vamos, o viceversa, sabemos a dónde estamos yendo, pero no sabemos dónde estamos, y ese dato que nos falta es clave para poder continuar con lo que estamos haciendo. Entonces, saber siempre hacia dónde se va y saber siempre en qué punto del recorrido estamos o dónde estamos ubicados es importantísimo. E insisto con esto, y todo el tiempo voy a volver
a remarcar que no lo tenemos presente en nuestra vida cotidiana, y es uno de los factores más importantes y por el cual más miedo da hacer este tipo de actividades, proponer este tipo de actividades. Che, me perderé, sabré llegar a donde quiero ir, ¿cómo lo voy a hacer si no conozco? O fui una sola vez, no sé si me acordaré. O fui muchas veces, me recé el camino y después te desorientás porque lo que cambió no es el camino, sino el entorno. Entonces, bueno, conocer este tipo de técnicas de la orientación y tener este tipo de habilidades son claves a la hora de pensar la vida en la naturaleza. Y algo que sucede mucho es que en las escuelas, al menos en esta parte del país, cada vez menos se trabaja la vida en la naturaleza porque pasan dos cosas. Primero, los docentes encuentran más limitaciones a la hora de proponer actividades porque ha habido una creciente regulación en torno a las escuelas y a los requerimientos que piden las inspecciones de educación física, por ejemplo, o los propios colegios, para poder salir del colegio, que me parece que está bien y que es súper lógico que se vaya creciendo en regulación y en reglamentación en torno a esto, pero también algo que sucede es que cada vez se sienten menos formados o menos capacitados para este tipo de actividades, para proponer este tipo de actividades. Entonces, si nosotros ganamos en capacitación para proponer estas actividades, la creciente regulación burocrática de la vida en la naturaleza termina siendo más sencilla porque mucha de esa burocratización corresponde a conocimientos que necesitamos tener para poder llevar adelante las salidas, por ejemplo. Bueno, acá lo que está anotado, que tiene palabras ahí medio raras, son estas tres, sobre todo Wikiloc, AGPS Tracker y ViewRanger, son tres nombres de aplicaciones del celular que lo que hacen es marcar nuestra posición todo el tiempo. Son GPS. Dibujan nuestro recorrido en el mapa y todo el tiempo te están marcando dónde te mueves. ¿Qué quiero, o por qué lo anoté acá? Porque digo, la creciente construcción de tecnología alrededor de la orientación, esto de los GPS, nos facilita esto, que en nuestro celular, siempre que tengamos la función de GPS y nos podamos bajar una aplicación, podemos resolver un montón de problemas. Si conocemos qué aplicación usar, listo, acá hay tres nombres, pero digo, lo que quiero dejar es esto, es que nuestro celular termina siendo un aliado para esto, o la tecnología termina siendo un aliado, porque, nada, nos ha facilitado un montón de cosas alrededor de esto. Seguimos con la planificación. Acá habla del clima, cómo es el clima del lugar, pensar en el lugar donde me voy a mover y pensar en el clima. Ahora vamos a ver una diferenciación, bueno, la hago ahora, que pensar en el clima es pensar en dos variables. Digo, el clima tiene que ver con condiciones predominantes de un lugar determinado en un tiempo histórico. Uno habla de clima árido porque las variables históricas de ese clima, digo, y ustedes lo saben mucho mejor que tal vez yo, pero no, cuando hablamos de clima no hablamos de cómo está el tiempo hoy. Hoy en Río Cuarto está soleado y eso se habla del tiempo meteorológico de cómo están las condiciones hoy, en este momento en particular. Y muchas veces sucede que esta pequeña como tecnicidad y diferencia entre clima y tiempo hacen que cuando busquemos los climas del lugar a donde nos vamos a mover, estemos buscando información que es errónea. Digo, pensar en cómo va a ser el tiempo que vamos a tener en el lugar donde nos vamos a mover es un dato re importante y ahora vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a eso. Planificación, hablamos todo el tiempo de planificación y recién ahora voy a hablar de actividades a desarrollar que también tienen que estar dentro de la planificación. Cuando yo armo una salida al entorno natural, sea por un día, 2, 20, tengo que pensar qué actividades voy a hacer y eso se tiene que planificar. Y pensar en qué voy a hacer también me va a determinar todo lo que veníamos hablando recién, los objetivos, qué equipo vamos a necesitar, cómo lo vamos a hacer y todo ese tipo de cosas. Y acá hay una palabra resaltada, que es una frasecita, planes de contingencia, que tiene que ver con la construcción de planes alternativos a lo que yo quiero hacer. Si mi planificación de una actividad es hacer, por ejemplo, un recorrido caminando en el delta, tengo que tener el famoso plan B de qué pasa si
al momento de hacer esa caminata no la puedo hacer porque llueve, porque alguien no se siente bien, porque, no sé, no están dadas las condiciones para hacerlo, sea cual fuera el motivo, yo tengo que tener un plan de contingencia para eso. Plan de contingencia quiere decir dos cosas. Primero, plan B. ¿Qué otra cosa voy a hacer si no puedo hacer eso? Y segundo, y más vinculado a la seguridad, es ¿qué voy a hacer en caso de que mi actividad se esté desarrollando y haya eventos que le interrumpan por algo? Por ejemplo, nos fuimos de campamento con un colegio, a algún lado. Y yo tenía una actividad que era juegos en la pileta. Y alguien se patina en la pileta y se lastima. Sea chiquito, grande, no importa, se lastima. Ahí tengo una contingencia que es una lesión de alguien y tengo que saber qué hacer en ese momento. Yo lo tengo que tener resuelto desde casa. ¿Cómo voy a actuar en ese momento? No puedo en ese momento pretender resolverlo. Que si lo hiciera probablemente lo resuelva, ¿no? Pero si vos ya lo tenés planificado de antemano, esa contingencia se va a resolver mucho más fácil, mucho más rápido, no va a ser un problema, porque vos ya vas a saber cómo actuar. Y la persona, en este caso del ejemplo, que se lastimó, va a estar mucho más tranquila y las personas que están a cargo de la actividad van a poder continuar con la actividad porque ya tienen resuelto qué hacer en ese momento. Esa elaboración de planes es súper necesaria y es lo que normalmente como profes de educación física no hacemos. Porque planificamos las actividades, la planificación de actividades por si llueve, se llega a hacer. Pero ¿qué pasa si, mientras yo hago la actividad, tengo algún tipo de contingencia, la que sea, se me pinchó la pelota, o se lastimó a alguien, o estaba haciendo una caminata y me perdí? Esa planificación de qué hacer en ese caso, normalmente no la tenemos. Y hay que empezar a incorporarla como un requisito fundamental dentro de la planificación que hacemos. Cuando pensamos en objetivos de la actividad, volvemos a pensar volvemos a nombrar los objetivos porque en función de qué objetivo estoy persiguiendo, toda esta planificación previa me va a ir cambiando. Entonces, este objetivo es un primer punto de la evaluación. ¿Vengo bien con la planificación? Si mi objetivo es hacer un campamento recreativo, ¿está bien que yo esté, no sé, enseñando determinada cosa? Bueno, pensemos, no sé, cada uno tendrá, cuando piensa las actividades en la naturaleza, la vida en la naturaleza como práctica, sus objetivos para hacerlo y en la misma planificación es un buen momento para iniciar con la evaluación. Acá hay dos cositas que voy a pasar medio rápido: el testeo de aptitud y valorar la experiencia y el entrenamiento. Como profe o estudiante de educación física, conocemos que la aptitud física no es lo mismo que la buena salud o que la condición física, y tener en cuenta estas cosas son importantes, porque pensar la vida en la naturaleza es pensar en el cuerpo en movimiento en un contexto que no conocemos tanto, al que no estamos tan acostumbrados, y que probablemente sea hostil para nosotros. Cuando hablo de hostil, no estoy pensando ni en frío ni en nada raro, digo, hacer una caminata en verano, tener el sol a 40 grados, no sé cuántos grados habrá normalmente donde están ustedes, pero el verano riocuartense es muy caluroso, muy seco. Hacer actividad física bajo esas condiciones, por más que esté un super día de verano, es una cuestión compleja para nuestro organismo si no lo cuidamos como corresponde. Entonces, la buena salud no lo es todo, la condición física no lo es todo, el entrenamiento físico no lo es todo. Combinar las tres cosas o tener en cuenta estas tres variables para las propuestas de actividad física en la naturaleza es lo más recomendable. Bueno, acá algunas cuestiones del pronóstico, que cuando pensamos en el tiempo, pensar que el pronóstico es justamente eso, un pronóstico, es un porcentaje de probabilidades de que algo ocurra, no es que eso va a ocurrir. Las previsiones más confiables van de 24 a 48 horas, pensar los pronósticos de 5 a 10 días, estos pronósticos extendidos, como menos confiables, nos pueden servir para evaluar la evolución del clima en algún lugar, del tiempo en algún lugar, pero son menos confiables. Y acá abajo 3 aplicaciones de nuevo que se pueden utilizar, descargar en un teléfono y utilizar como súper fáciles
para conocer los tiempos y los pronósticos para determinadas zonas. ¿Venimos bien hasta acá? Venimos muy bien, Manuel. Vale. ¿Ninguna pregunta? Continuamos entonces. El segundo paso de esta propuesta de organización tiene que ver con la implementación, con cómo llevamos adelante lo que hacemos, y en realidad es pensar, una vez que estamos haciendo la actividad, qué cosas tenemos que tener en cuenta. Y acá, como fruto de haber propuesto muchas veces actividades y de que aparezcan como imprevistos por no chequear determinadas cosas de la planificación, lo primero que se hace es verificar los equipos. Tanto los equipos generales que vamos a utilizar, como los equipos que cada persona tiene que tener en ese momento. Y cuando hablo de equipo, hablo de mochilas, ropa, carpas, cocinas, ollas, lo que sea que vamos a necesitar. Cualquier material que nos haga falta para la actividad que vamos a hacer, es lo primero que tenemos que revisar al momento de empezar a hacer esa actividad. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es pensar una actividad en un parque cercano a mi lugar de trabajo, donde lo que sea que me olvidé o se olvidó alguien, lo podemos resolver o no nos va a afectar demasiado la actividad, es una cosa, y otra cosa es pensar, si nos vamos de campamento 3 días, que alguien se olvide una bolsa de dormir, por ejemplo. Entonces, cuando nos encontramos con las personas, lo primero que pensamos siempre es en, bueno, revisemos que tengamos todo lo que necesitamos. Ok, nos vamos a campamento, tenemos la bolsa de dormir y todo el listado de materiales que yo construí en la planificación, ok, listo, ya está, podemos continuar tranquilos. Porque los equipos y la vestimenta y todo eso, lo que hacen es acercarnos un poco de confort o de seguridad a la propuesta nuestra. Entonces, eso para nosotros es clave. Digo, más allá del confort, la seguridad siempre es clave. Entonces, olvidarnos la comida, olvidarnos dónde vamos a cocinar esa comida, o olvidarnos la carpa donde vamos a dormir, no solo que no está bueno, sino que es peligroso. Digo, si nos vamos al campamento 3 días y no tengo dónde cocinar esos 3 días, bueno, de alguna manera va a haber que resolverlo. Mejor que eso suceda, ni bien nos encontramos, para no tener que... digo, mejor que eso suceda si es que alguien se lo olvida. Lo ideal sería que no pase. Pero bueno, se entendió. Otra cosa importante dentro de la implementación es pensar los manejos de los tiempos. Y cuando hablo del manejo del tiempo no es que nosotros tengamos superpoderes y podamos manejar los tiempos meteorológicos, sino cuando pienso acá en este tiempo, hablo del tiempo cronológico, ¿sí? ¿Qué tiempo tengo previsto para cada actividad y qué tiempo me va a llevar a hacer cada actividad? Digo, no es lo mismo cocinar en nuestra casa, que probablemente nos lleve, no sé, media hora, 40 minutos, que cocinar en un campamento para mucha gente, o que cocinar con las ollas que están pensadas para estas actividades. Esos tiempos que parecen pavos, son tiempos que nos determinan muchas cosas a la hora de la planificación. Entonces, el manejo del tiempo y cómo utilizo yo ese tiempo durante la actividad es importante. Porque cuando tenemos tiempos libres en las actividades en la vida de la naturaleza, es importante pensar qué actividad sigue después para poder ir avanzando con eso. Digo, para poder ir avanzando, ya sea en la construcción de la actividad, en la preparación de lo que haya que hacer, o en la actividad que continúa siguiente a esa, no sé, en la cena, si tengo que empezar a cocinar, o lo que sea que haya que hacer, porque nunca son los mismos tiempos en la naturaleza que los tiempos que tenemos acostumbrados en nuestra vida cotidiana. Entonces, el manejo del tiempo es fundamental para estas actividades. Lo mismo que el manejo de las relaciones con los proveedores de servicios. Cuando nosotros estamos, acá cuando hablo de proveedores de servicios, hablo de si vamos a un camping con la gente que nos aloja en ese camping, si tenemos que contratar transporte para viajar con los transportistas, si tenemos que comprar comida, lo que sea que tengamos que realizar de esas actividades, esas relaciones que construyamos son importantes porque son las personas a las que primero se acude en caso de necesidad, de una emergencia, de lo que sea, el nombre que le quieran poner, de una contingencia, lo que ocurriera. Entonces, construir buenas relaciones y relaciones
basadas en el respeto, en la confianza, es una pavada que lo diga, parece, pero pero también se ve mucho cuando uno está mucho tiempo en esos lugares, que no todo el mundo valora esto, y no todas las personas que transitan esos espacios lo hacen desde el mismo lugar. Entonces, nosotros, y acá hablo como profe, ¿no? Nosotros como docentes o como personas que estamos promoviendo este tipo de actividades, tenemos que ser muy respetuosos del lugar donde vamos, de las personas que están en ese lugar, de los consejos que nos dan esas personas. Nosotros estamos visitando su casa o visitando su espacio o conociendo los lugares que ellos nos proponen, y el saber está en ellos. El conocimiento, la experiencia del lugar está sobre ellos, entonces la voz de esas personas es muy importante para lo que se quiera, lo que se pretende hacer, o simplemente para la estadía en el lugar. Son actores importantes y actores a tener en cuenta en la vida en la naturaleza. No es gente a la que simplemente me resuelve un problema, no, las comunidades locales son actores importantísimos para este tipo de actividades. Dentro de la implementación, evaluar y pensar las decisiones que vamos tomando son importantes. Digo, en la planificación en una clase, en un aula, si yo trabajo tal o cual contenido es importante, lo mismo pasa en la naturaleza. Si yo hago tal o cual actividad, esa modificación de mi planificación, o no, porque tal vez ya estaba planificado así, me va a repercutir en lo que sigue. Entonces, ese tipo de decisiones nunca son decisiones puntuales sobre algo chiquitito, sino que cada decisión que yo tome repercute en un esquema más grande que es una planificación general, y esa planificación la tengo que súper conocer para poder decidir en función de eso. Y acá hay como que ingresa esto de la evaluación del proceso. Hay un autor de la educación física, Jorge Gómez, que habla de 3 momentos de la evaluación, que normalmente en la educación en general se habla de una evaluación inicial o diagnóstica, una evaluación de proceso y una evaluación formativa, una evaluación sumativa o final. La evaluación formativa o de proceso es la evaluación que vamos haciendo mientras la actividad se va desarrollando. Y acá es súper importante evaluar. Todo el tiempo lo que vamos haciendo lo vamos evaluando. Porque esa evaluación me va a determinar si continuamos con el curso de la actividad, si hay que terminar esa actividad, si hay que pasar, si hay que agregar actividades, si viene saliendo como lo esperaba, si tengo que modificar o no. Entonces, la evaluación, todas las evaluaciones, ya sea la inicial, la de proceso, la sumativa, van a ser ejes rectores de nuestra propuesta. Toda la planificación se va a basar en lo que, si bien en lo que quiera hacer, en el grupo en el que vamos a llevar, en lo que querramos trabajar, que todo eso se desprende de un diagnóstico inicial. ¿Cómo lo estamos llevando adelante? Lo tenemos que estar permanentemente evaluando, monitoreando, y que no es que me tengo que sentar, evaluar cómo viene, sino que es un proceso que se va haciendo como continuamente y en paralelo con lo que se va desarrollando. Entonces, esa evaluación, que mientras más sistematizada esté mejor, por supuesto, no hay que perderla de vista y hay que tenerla ahí presente porque nos va dando las pautas para continuar con la actividad. Y finalmente la evaluación acá, como tercer paso, es pensar en qué cosas son importantes evaluar de lo que estoy haciendo. Acá hay algunos puntos, pero como dije al principio, esta propuesta, en realidad al ser general, lo que pretende es que cada uno pueda adecuarla a su realidad y a cada realidad que le toque vivir. Yo hace años que trabajo en la montaña y nunca he hecho 2 planificaciones iguales porque los grupos que viajan no son los mismos, porque la montaña no es la misma, aun cuando viajas en la misma montaña no es lo mismo viajar en septiembre que en octubre, que en enero, que en julio, porque lo que quiero hacer tal vez cambie, porque el entorno es distinto. Bueno, hay un montón de peros. Entonces, pensar la evaluación como un proceso más de esta organización es pensar en qué quiero evaluar, cómo lo voy a evaluar y cada cuánto lo voy a evaluar, y eso lo tengo que tener previsto. Voy a evaluar los objetivos seguramente, voy a evaluar el desarrollo, voy a evaluar también, por ejemplo, acá puse las decisiones que tomé en ese campamento, en esa actividad, en esa salida. ¿Estuvo bien decidir volver al campamento porque llovió? Tendríamos que haber continuado. ¿Estuvo bien este juego que propusimos?
me gustó que juguemos, no sé, 2 horas esta actividad, los chicos, la gente, las personas que estaban, disfrutaron esto, estuvo bueno, podríamos mejorarlo, ¿cómo? Bueno. Pensar la evaluación como una herramienta más y como una herramienta fundamental. Primero porque entiendo que la vida en la naturaleza, como de entrada lo que implica es perder todo el confort al que estamos acostumbrados en la ciudad, lo que tiene que generar es una experiencia positiva, una vivencia positiva, para que las personas, al menos es lo que a mí me interesa, ¿no? Que las personas vuelvan a la naturaleza, sea en viajes, sea en excursiones, sea como quieran, pero que vuelvan. Digo, en un mundo que cada vez tiende más a construir ciudades, a llenar de cemento, a avanzar sobre la naturaleza construyendo country, a la naturaleza que queda, encerrarla cada vez más y más, lo que a mí me interesa es que las personas que viajan a la naturaleza y la conocen, o que ya la conocen y vuelven, se lleven experiencias positivas de ahí. Porque esas personas se pueden convertir en agentes que promueven el cuidado, el respeto de esos lugares y habitan esos espacios de otra manera también. No necesariamente tenemos que ir a la montaña, al río, o a donde sea para después cuidarlo, digo, no hace falta, eso lo podemos hacer antes, obvio, pero una vez que vamos a esos lugares y los conocemos, y tenemos buenas experiencias y entendemos que también es un espacio que se puede habitar y que nos da un montón de cosas que nos traemos, ya sea experiencias o vínculos o conexiones o momentos de reflexión, como me ha dicho mucha gente que le da la naturaleza, se convierten en agentes que después cuidan e invitan a cuidar mucho más, y en un momento donde el país está prendiéndose fuego, donde ya vimos con todo este contexto que donde la producción paró un poco, donde los autos dejaron de circular, donde la contaminación bajó, la naturaleza empezó a responder rápidamente a eso, y nada, somos, los hombres, el agente antrópico es el ser más malo que tiene este planeta con el propio planeta. Entonces, si nosotros podemos ir revirtiendo estos comportamientos, si los podemos pensar desde otros lugares, ya sea siendo parte activa de visitar esos lugares y generar acciones positivas, o simplemente difundiendo, me parece que es importante. Por eso insisto con la evaluación como una búsqueda de una experiencia positiva en el lugar. Digo, podemos salir de campamento con un colegio y haber trabajado todos los contenidos que planifiqué, y que desde ese punto de vista fue perfecto el campamento, pero todos volvimos peleados y con mala energía porque llovió y nos empapamos y la experiencia fue mala, y para mí no tuvo tanto sentido esa salida. Digo, porque la experiencia que nos queda no está buena, me parece que mucha gente de ahí puede no querer volver a ese lugar. Tal vez alguien sí, pero mientras mejor sea la experiencia, más agentes multiplicadores de esto que nos gusta tal vez tengamos. Así que bueno, todas las dudas, consultas y comentarios que tengan son bienvenidos y esperados. Les agradezco muchísimo por escuchar, por estar y por el espacio a la organización. Bien, Manuel, muy bien en tiempo. Y bueno, tenemos una preguntita, vamos a esperar a verte, ahí ya te vemos. La pregunta es, te la leo, aunque vos ya vas a estar leyendo. Desde una postura, desde el cuidado del ambiente, ¿qué consideraciones debemos tener en cuenta una vez que llegamos al lugar del trabajo? Perfecto. Y mirá, y me está haciendo ahí tener en cuenta que... Bien, desde una postura de consideración del ambiente. Cuando pensamos en transitar estos espacios, hay una cuestión que hay que tener bien en cuenta, que es que siempre que vamos a un ambiente natural, sea poco o mucho, estamos impactando en ese ambiente. Entonces una cuestión fundamental es pensar que nuestro impacto sea o positivo en el lugar y que sea como el más bajo impacto posible.
pensando siempre en la gestión de los residuos, pensando siempre en el tránsito, donde vamos a estar, pensando también en qué va a pasar. Hay una cuestión que en la montaña se ha generalizado, que no sé cómo sucede en otros lugares o en otros ambientes, que es los residuos orgánicos, se dirá, el pis y la caca, para ser lisos y llanos. Que eso en la montaña hay lugares donde está muy bien gestionado y lugares donde no está gestionado para nada, pero es algo que se trabaja y se tiene en cuenta, y saben ustedes que eso repercute y un montón en los lugares si no lo hacemos con responsabilidad y no lo preveemos antes. Nosotros en la montaña, por ejemplo, llevamos unos tubos ahí confeccionados que son nuestro baño, y es rarísimo porque lo llevas en la mochila, pero es la única manera de entender que, no es la única manera de entender, es la manera de hacer que podamos seguir yendo a esos lugares para no contaminar los glaciares que hay, para no contaminar los cursos de agua, que después van en las ciudades y alguien lo toma. Entonces, las consideraciones principalmente es entender que vamos a impactar en ese ambiente. Si vamos a impactar en ese ambiente, tenemos que definir cómo lo queremos impactar. Digo, porque podemos hacer impactos positivos también. Hay lugares donde existen planes de manejo de los ambientes y, qué sé yo, parques nacionales, estoy pensando, o áreas naturales protegidas o todo. Y hay lugares donde no existe nada de eso, y con conocimientos, con charlas con las comunidades locales, podemos pensar en acciones que ayuden a la conservación de ese lugar o a la restauración. Nosotros ahora con los incendios acá en las sierras, estamos en contacto con gente de los lugares para ver cuando podamos volver, por ejemplo, qué tipos de plantines van a hacer falta, porque no es cuestión de ir a plantar cualquier árbol en la montaña, sino que es pensar, bueno, qué especies son adecuadas para ese lugar, qué especies había, qué especies son, las autóctonas y las que están bien, porque una misma especie puede ir cambiando por la latitud también. Entonces, bueno, tener contacto con la comunidad local para pensar si quiero hacer un impacto positivo, si quiero contribuir con ese ambiente, ¿qué voy a hacer? Pero principalmente es entender que estamos impactando y pensar como así, lineal, ¿qué voy a hacer con la basura que yo genero? Bien, muy bien. Bueno, ahí tenemos otra pregunta. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta en los momentos nocturnos de las salidas o campamentos? Bien. Bueno, está buenísima la pregunta, porque la noche es un momento que tiene muchas cosas. Cuando trabajamos, por ejemplo, con salidas educativas, y digo, pienso en salidas educativas con colegios, por ejemplo, pensar en primaria y la noche, hay que pensar también en miedos a dormir en ambientes que no son tu casa, que no son conocidos, y en una cuestión de gestionar como desde el apoyo y el sostén más emocional a los acampantes. Si pensamos en salidas de la noche, como nos pasa a nosotros, en la noche, como nos pasa con la universidad, que nos vamos a campamento, con 70 estudiantes que tienen entre 19 y 21 años, lo que tenemos que pensar en esa noche es otra cuestión. Tenemos que pensar cómo hacemos para que se duerman temprano, porque al otro día, a las 7 de la mañana, tenemos que estar amaneciendo y haciendo actividades durante todo el día. Entonces, eso, cuando lo pensamos en entornos así, cuando lo pienso yo en mis salidas a la montaña, pienso en la noche como un lugar o como un momento del día donde hace mucho más frío y donde las preocupaciones van a pasar por cómo no pasar tanto frío. Entonces está bueno pensar la noche como un punto a tener en cuenta. Entonces, ¿qué consideraciones hay que tener? Según con qué grupo estés, y hay que tener, yo creo que 2 consideraciones generales. Primero, el tiempo. Digo, si hace frío, el lugar donde vamos a estar, en la noche va a ser más frío. Y si hace calor, en la noche van a aparecer los insectos. En realidad están todo el día, pero en la noche con las luces de las linternas y eso, atraen. Entonces hay que tener como eso así en consideración general. Cómo mitigar eso que me está apareciendo por el contexto en el que estoy. Más allá de lo que suceda con cada grupo. Bien, bien. Yo te escuché decir con 70 estudiantes salen ustedes. Sí. Sí, ¿Mucho?
son muchos. Te iba a preguntar cuál era la cantidad recomendable, pero bueno, 70. Sí, no, pero somos equipos grandes de trabajo también. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Nosotros acá, por ejemplo, nos manejamos con un adulto cada 10 estudiantes. ¿Allá también es ese manejo? Sí, es el número recomendable. Si bien no está como tipificado en ningún lugar qué número se espera, es el número que nosotros elegimos para las salidas donde vamos de campamento, como un docente o un responsable cada 10 acampantes, es lo más recomendable. Bien. Bien, y eso tenía que ver la pregunta que seguía, que era cuál es la cantidad recomendable para realizar un recorrido, que es, bueno, justo lo dijiste. A mí me quedó algo en una pregunta que, más para los participantes, porque vos dijiste que, bueno, que ahora para las salidas hay muchas reglamentaciones y que eso por ahí está generando que no se realicen, ¿no es cierto? Pero dijiste que otro de los problemas es el que no se sienten preparados para este tipo de actividades. Me quedó como esa duda si nosotros, los participantes que están en esta reunión, tienen esos inconvenientes o algo parecido, digamos, porque realmente me quedó esa idea. Y replicando, a ver si alguien puede contestar esa parte. Y mientras tanto yo te iba a preguntar si estas salidas, vos considerás que estas salidas educan en valores, porque vos siempre que se habla de salida, se lee eso, educan en valores. Si totalmente estás de acuerdo en eso. Yo creo, mira, vuelvo un ratito a la pregunta que hiciste ahí a modo general. Bien. Y digo, pienso en este contexto en el que estoy yo, que es la provincia de Córdoba, y el contexto de la escuela, por ejemplo, donde el diseño curricular de la escuela está dividido en 3 en Córdoba. La parte de educación física tiene 3 divisiones, y una es la interacción con el propio cuerpo, otra es la interacción con los otros, y otra es la interacción con el ambiente. Y cuando vas a la práctica real de la educación física, a lo largo de todo un año, esta interacción con el ambiente, la vida en la naturaleza, sí se trabaja, si es que se trabaja en las últimas clases de noviembre cuando ya no saben muy bien qué dar. Y una parte de este trabajo de licenciatura que les contaba al principio tuvo que ver con eso, con preguntar, che, ¿por qué no se trabaja? ¿Qué está pasando acá? ¿No gusta? ¿No es complejo? Que estás en un colegio en el centro de la ciudad y por eso no lo trabajás, ¿o qué pasa? Y las respuestas fueron estas, que encontraban cada vez más limitaciones para moverse, ya sea trasladarse a una plaza en la misma ciudad, y que tampoco se sentían preparados para poder hacer actividades más complejas. Desde ese lugar es que lo dije, y está bueno preguntar a ver cómo es en su contexto. Claro. Y la segunda parte que me preguntabas directamente a mí, lo de los valores, que te respondí eso primero porque yo siento que van pegados. Cuando se fundamenta, o al menos eso vimos nosotros, que cuando se fundamentan las actividades de vida en la naturaleza desde la educación física, como no se sabe muy bien qué hace la vida en la naturaleza en la educación física, e históricamente ha pasado esto, por eso lo nombraba al principio también, se empieza a buscar fundamentaciones en cualquier cosa que pueda ser general, porque yo no sé muy bien qué estoy haciendo acá en realidad. Entonces los valores terminan siendo lo primero a lo que se echa mano. Porque construimos una conciencia ambiental, porque vamos a cuidar el medio ambiente, porque me va a ayudar a, qué sé yo, a proteger las plantas. Y en realidad, esto es un problema histórico que arrastra la disciplina de educación física. Hay 4 contenidos tradicionales: juego, deporte, expresión corporal y vida en la naturaleza. Todos saben qué hace el juego, todos saben qué hace la expresión corporal, todos saben qué hace el deporte, y nadie sabe qué hace la vida en la naturaleza. Sí, vamos de campamento para cuidar los árboles. Bueno, pero eso lo puede hacer un biólogo mucho mejor que nosotros. Digo, ¿por qué la educación física? Si no sabemos nada de eso. Lo podemos aprender, por supuesto, pero nuestra formación pasa por otro lado. Entonces, me parece que mucho pasa por ahí, por querer echar mano a fundamentaciones generales que me permitan hacer algo que es un problema que arrastra la disciplina.
Bien. No sé, Valeria, por ahí. No es que no crea que se formen valores, yo creo que, a ver, pensar nomás que te vas una noche de campamento con 20 compañeros de colegio a un lugar que no es tu casa, a un ambiente que no tenés nada de lo que tenés en tu casa y vas a hacer actividades, probablemente te forme muchísimo en valores y te deje una marca, pero digo, eso lo puede asegurar mucho más un psicólogo que un profe de educación física. Entonces podemos trabajar y pensar en el compañerismo, en la colaboración, en el respeto por el otro, por el entorno, todo eso se puede trabajar. Pero bueno, cuando pensamos en educación física es, bueno, cuerpo y movimiento, ¿qué? En todo este entorno, cuerpo y movimiento, ¿qué? Bien, muy bien, Manuel. No sé si Valeria Tomer, Silvia, que son profes, si quieren comentar algo, les habilitamos el micrófono. Bien. Bueno. Ahí, Federico, hay una pregunta. ¿La salida a la montaña tiene una normativa diferente para las escuelas desde el Ministerio de la Nación de Educación? No entiendo, Federico, si vos preguntás si un colegio quiere ir a la montaña, si tiene una normativa distinta, o si cuando yo voy a la montaña como turista, por ejemplo, tengo normativas diferentes que las escuelas. Dale. La pregunta que voy es porque, por ejemplo, nosotros para salir al río no tenemos una normativa que nos permita llevar a los chicos al río. No podemos andar en lancha ni nada porque es algo a nivel nacional, el tema del seguro y demás. Y quería saber si ir a las montañas tiene la misma o tienen otra normativa diferente, capaz en Córdoba, porque acá nosotros en Santa Fe es otra normativa, pero por ahí, como ser las montañas, por ahí capaz que es similar o hay algún permiso extra. Sí, hay normativas y, digo, como a grandes rasgos, además de armar lo que se conoce acá como carpeta de viajes, que es toda la cuestión burocrática de papeles y cosas que tenés que hacer, es obligatorio contratar guías de montaña para la actividad y, digo, si querés ir a la montaña, la única manera para que eso sea aprobado es que sea con guías de montaña que estén a cargo de las actividades y está el límite, sí, ahí escrito, de un docente responsable cada 10 estudiantes. Eso es como lo único que hay de normativa, además de, digo, por contexto montaña, digo, para salir a cualquier viaje existe toda la normativa de carpeta de viajes que se lo conoce, pero a eso en la montaña hay que sumarle la contratación de un guía. Bien. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a esperar, Manuel, a ver si se genera alguna otra pregunta. Bárbaro. ¿Alguna otra duda? ¿O piden la palabra? Bueno, parece que no hay más preguntas, Manuel. Bueno. Yo recupero lo último que dijiste, que es la idea esta de generar vivencias positivas, ¿sí? Para que las personas vuelvan a la naturaleza y que sean a su vez agentes que repliquen este amor y el cuidado hacia la naturaleza. Me gustó mucho trabajar con esa perspectiva, digamos, poder implementar eso. Bueno, qué bueno que haya quedado eso. Me parece que tenemos como la oportunidad de hacerlo y sería un desperdicio no hacerlo. Estar en entornos que proponen tanto, no aprovecharlos desde ese lugar, me parece que es una picardía, perderse. Me parece muy interesante desde la parte de educación física, porque yo te lo estoy hablando como profesora de biología y en la salida en relación a las ciencias naturales, digamos, y que desde las otras áreas también tengamos esa mirada, ese interés, está muy bien.
Bárbaro. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, te agradecemos nuevamente, un gusto. Gracias a ustedes por el tiempo, por la invitación, por el silencio, por acompañar la propuesta. En este contexto tan extraño de encierro y tanta cosa, ver caras y conectarnos en diferentes puntos del país, la verdad que está buenísimo y es una oportunidad re linda, así que muchas gracias. Bueno, Manuel, muchas gracias a los participantes y bueno, los invito